tema que teníamos ganas también de hacer aquí en el Objetivo, sé lo que hicisteis con el último contrato. Muy buenas noches, Inés Calderón. Hola, buenas noches. Es un temazo, aviones, aeropuertos, muchas veces nos lo han pedido y hoy vamos a dedicar los minutos que faltan a él. ¿Cuántos aeropuertos hay en España? Es una pregunta como de difícil para saber la respuesta. Pues muchos, son más de 50 en total y además, bueno, pues es cierto que España tiene dos archipiélagos, varias islas y por eso muchos expertos dicen que tiene que tener más aeropuertos que otros países europeos. Aquí los tenemos 50, todos. Ese es un poquito alrededor más, de 50. alrededor de 50. Ajá. Pero porque no todos están operativos a la vez, hay aeródromos, hay algunas así, pero bueno, vamos a dejarlo eso, en torno a 50. Y lo cierto es que hay algunos aeropuertos en los que los aviones solo pasan de casualidad. Veo no algunos por otro tachados motivo. en el mapa que han hecho nuestros compañeros de grafismo, hay algunos tachados por algún motivo. Vamos a ver los que están tachados. Venga. El primero de ellos es Ciudad Real, que se abrió en el año 2008 y que después de pues varios años prácticamente sin actividad, en 2012 se cerró. Y ahora mismo está a la venta por 40 millones de euros, por si hay algún interesado en comprar el aeropuerto de Ciudad Real. Sí, y que tenga nada menos que 40 millones de euros. Bueno, pues son 40 millones de euros, son muchos, pero se calcula que es más o menos 10 veces menos de lo que costó construirlo. Así que igual es una ganga. Con dinero... Hubo parte de las público cajas, y parte privado. Exactamente. Castilla-La Mancha. Pero no solo tenemos el de Ciudad Real, también tenemos el de Castellón, el del famoso Carlos Fabra. No nos enteramos, Inés, no nos enteramos. No entendemos los aeropuertos sin aviones. Bueno, pues este aeropuerto se abrió en el año 2011 ¿Sí? y no recibió su primer vuelo hasta hace unos meses, hasta finales de 2014. Es decir, bueno, pues ha estado 3 años sin actividad. Y además, bueno, pues ahora mismo solo lo utilizan pues jets privados y el Villarreal, el equipo de fútbol, que a veces también lo utiliza para sus desplazamientos. Pero tenemos más, tenemos otro aeropuerto sin aviones. También tenemos el de Murcia, Corbera, que es el segundo aeropuerto que hay en esta comunidad y que se terminó en el año 2012 y que todavía no ha recibido ni un solo vuelo, ni charter, ni privado, ni nada. Y además es el segundo. Hay otro aeropuerto más, ¿no? Sí. San Javier, creo que se llama. San Javier, exactamente, también está en la comunidad de Murcia, en la región de Murcia. Y aparte de San Javier, el gobierno regional decidió impulsar el de Corbera y lleva 3 años terminado, con las obras terminadas. Y bueno, pues no ha recibido todavía su primer avión. Bueno, pues hasta Corbera se ha ido Inés estos días para contarnos por qué una comunidad autónoma como Murcia, que ya tiene San Javier, además se mete en el lío de hacer otro aeropuerto. Vamos a ver qué le han respondido. ¿Ya hay proyectos de hacer un nuevo aeropuerto? Sí, estamos trabajando en ello y desde luego las cosas van bastante bien orientadas. Muy bien orientadas. ¿Pero nuevo o ampliación de...? No, sería un aeropuerto nuevo, con ubicación distinta. Estamos en el aeropuerto de Corbera, que se acabó en el año 2012. Aquí, en este año, en 2015, se esperaban 1,5 millones de pasajeros. Y sin embargo, lo único que vemos volar son los pájaros. ¿Qué ha ocurrido en este aeropuerto? Pues estamos en esta situación porque hay un conflicto abierto entre la concesionaria, todavía concesionaria, en vías de dejar de serlo, Aeromur y el gobierno regional. ¿Quién y cuándo decidió construirlo? La idea de hacer este aeropuerto se remonta en torno a 2001-2002. Se plantea en un momento en el cual las compañías de bajo coste comienzan a tener popularidad. Al mismo tiempo la construcción está en pleno apogeo, está relanzándose y a partir de 2004-2005 es cuando el gobierno regional ya decide dar pasos más decididos para promover la construcción de un nuevo aeropuerto. En 2008 es cuando se puso la primera piedra del aeropuerto. Se puso la primera piedra, se empezó a construir. ¿Y qué pasó con este aeropuerto? En un principio la idea era terminarlo hacia 2010. La sociedad constructora se ve con problemas financieros y aunque en un primer momento se había dicho a la región de Murcia, a los ciudadanos de Murcia, que este aeropuerto no iba a costar dinero a la ciudadanía, dinero público, la sociedad constructora del aeropuerto pide al gobierno regional que avale la construcción porque no puede hacerle frente. En ese momento en la Asamblea Regional de Murcia pues se aprueba efectivamente avalar a esta sociedad Aeromur por 182 millones de euros. Ese aval que fue ejecutado y que tuvo que asumir la comunidad autónoma como avalista, bueno, está cuantificado y lo que se pretende ahora, que estamos preparando ya los pliegos para el nuevo concurso del aeropuerto, está trasladar en esta concesión y en las sucesivas concesiones
la deuda de los 182 millones de euros para que sea el nuevo concesionario el que vaya pagando esa cantidad y vaya recuperando también esa inversión con cargo a la explotación del aeropuerto por los años de la concesión. Entonces, digamos que los ciudadanos han adelantado este dinero y esperan recuperarlo. ¿Cabe la posibilidad de que la concesión quede desierta y sea el Gobierno el que tenga que asumir el proyecto del aeropuerto? Podría ocurrir, pero lógicamente lo que estamos es ahora mismo haciendo el plan de negocio del nuevo aeropuerto, vamos, de la nueva licitación y los pliegos de la nueva licitación en unas condiciones, lógicamente, en las que sea una oferta atractiva para posibles licitadores y que no ocurra esto, que no quede desierto, ¿no? Y entonces, después de todo esto que nos has contado, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuándo se espera que se abra este aeropuerto? Bueno, la fecha de inauguración del aeropuerto se ha ido retrasando casi mes tras mes, ¿no? Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Yo creo que en el plazo de un año debe estar ya operativo el aeropuerto. Si ustedes hubieran sabido que se iba a producir una crisis como la que se ha producido, que se iba a ampliar el aeropuerto de San Javier, que se iba a ampliar también el de Alicante y que el AVI iba a llegar a Murcia este verano, ¿hubieran proyectado este aeropuerto de Corbera tal y como lo hicieron? Pues seguramente sí. Vaya remate final, no sé si reír o llorar. 3 años después, un aeropuerto que no se utiliza con dinero público. Inés, le preguntas, ¿volverían a hacerlo? Y el tipo, es verdad que ha dado la cara, te dice que sí. Sí, sí, es cierto. ¿Muerta te quedarías? Ellos decían que sí, que ellos lo volverían a hacer, porque lo cierto es que el gobierno murciano, que prometió en su día que este aeropuerto no iba a costar dinero público, ellos lo iban a promover, pero iba a ser una concesión, una empresa privada, la que se encargara tanto de la construcción como de la explotación. Luego, como hemos visto en el vídeo, hubo determinados problemas y eso apareció el dinero público por todos los lados, porque no quedó... Ha costado dinero público. Ha costado bastante dinero público, no quedó otro remedio. Y además el gobierno de Murcia lo que dice es que todo este dinero público que se ha, digamos, adelantado, que se ha gastado hasta ahora, que la nueva concesión la va a devolver. Es decir, ellos dicen que cuando se adjudique de nuevo la concesión del aeropuerto, todo se va a resolver, pero... por lo que vimos allí, por lo que nos contaron, no creemos que sea del todo cierto, porque quedan todavía muchos flecos pendientes. Y uno de los más graves es que va a ocurrir con el otro aeropuerto de Murcia, claro, con el de San Javier. Porque para los que no conocemos ninguno de los dos aeropuertos, hay uno muy cerca. ¿Por qué se les ocurre meterse en el lío de hacer otro aeropuerto? Pues están como a 35 kilómetros aproximadamente uno de otro. Y lo cierto es que el gobierno de Murcia, desde hacía años, mucho antes de empezar el aeropuerto de Corbera, había insistido a AENA, que es la dueña de San Javier, para que ampliase el aeropuerto, porque es una base aérea militar, entonces tiene que compartir el uso militar con el civil, y eso hacía que tuviera determinadas restricciones de horarios. Pero lo que es más curioso o más inexplicable, según se mire, es que prácticamente a la vez que el gobierno de Murcia se puso a construir el aeropuerto de Corbera, AENA se puso a ampliar San Javier. O sea, hacen lo que les piden, pero aún así se ponen a promover y a gastar dinero público en otro aeropuerto, exactamente. Y AENA gastó nada menos que 67 millones de euros en ampliar el aeropuerto de San Javier para que no tuviera tantas restricciones horarias. Así que ahora el gobierno de Murcia quiere que AENA cierre San Javier y AENA de momento no está muy por la labor. Bueno, como diría Fabra, debe ser que no nos enteramos, que no lo entendemos, pero creo que nos han dado un par de collejas bien dadas por aeropuertos que tenemos en España, y no solo estos que hemos hablado. Hay algunos ejemplos de cómo la Unión Europea nos ha dicho esto nos está haciendo bien, ¿no, Inés? Exactamente, no solo hacemos aeropuertos sin aviones, sino que a veces utilizamos el dinero público para ampliar aeropuertos sin que tampoco tenga mucho sentido. Y hace unos meses, en enero, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea publicó un informe auténticamente demoledor con España y con el uso que habíamos hecho de los fondos europeos. Por ejemplo, una de las cosas que decía es que ponía como ejemplo de infraestructura de tamaño excesivo, literalmente, al aeropuerto de Fuerteventura, en cuya ampliación se gastaron 21 millones de euros. ¿Solo en la ampliación? Solo en la ampliación, y está totalmente cerrada, ha quedado totalmente cerrada. Ahí estamos viendo una maravillosa foto de ese aeropuerto, la ampliación 21 millones, cerrada. Fuerteventura. Fuerteventura, y además la Unión Europea dice que hasta 2030 no tendrá tráfico suficiente como para tener que utilizar esta ampliación. Dinero público que nos llega de Europa, que luego, en fin, nos quejamos de Varoufakis. Y no es el único ejemplo. No es el único caso. Por ejemplo, en Córdoba también ampliaron la pista y se gastaron 70 millones de euros, de los cuales 12,6 millones eran también dinero de la Unión Europea. El resto era de España. Y la ampliación se hizo para que el aeropuerto pudiera dar cabida a aviones más grandes. Pero nadie tuvo en cuenta que la mayoría de los vuelos que van al aeropuerto de Córdoba no son vuelos comerciales y por lo tanto no necesitan una pista más grande, que es lo que hicieron. Por ejemplo, Córdoba es uno de los grandes centros de los vuelos para trasplantes, donde
llegan los órganos y se reparten luego a los hospitales de origen. Una labor importantísima, pero que no necesita una pista gigantesca. ¿Y entonces para qué utilizan la ampliación? ¿Para qué se han gastado esa cantidad de millones de dinero público? Pues no sé si decírtelo, porque ahora mismo se utiliza para aparcar aviones no comerciales. Un aparcamiento un poco caro nos ha salido. Joder, en Córdoba. Bueno, creo que tienes más ejemplos. Se nos acaba el tiempo. Habrá que investigar, Inés, esto de las ampliaciones, porque se repite la pauta. Sobre todo ese dinero público se está invirtiendo en aeropuertos que no se usan, pero en ampliaciones de aeropuertos. Claro, en agrandar aeropuertos que no tienen suficiente tráfico y que cada vez son más grandes y que siguen sin tener, o sea, cada vez siguen teniendo menos tráfico, con lo cual es absurdo totalmente invertir más dinero. Córdoba, hemos hablado de Murcia, hemos hablado de Fuerteventura, veo que tenías aquí otros cuantos, Cáceres, La Palma. Volveremos al tema, volveremos, porque esto de las ampliaciones nos hemos quedado ahí pensando cómo puede ser que se invierta siempre en eso y que no se utilice. Gracias, Inés, como siempre, por seguir el rastro del dinero público. Y aquí lo dejamos, aquí terminamos en esta noche de domingo. Les dejamos, como siempre, con el último mono, con Manu Sánchez. Y como siempre les decimos, estos son los datos de aeropuertos y de todo lo demás, y suyas son las conclusiones. Aquí nos vemos el próximo domingo.